Vamos a comenzar nuestra lección de la creación a Cristo. Esperemos que los que falten se vayan conectando ahorita. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Tengan sus Biblias a la mano. Le quisiera pedir a nuestra amada hermana Marta si nos puede iniciar con una oración. Porfa, hermana. Claro que sí. Amado Padre Celestial, empezamos esta noche, Señor, dándote gracias por tu gran amor, Señor, que tuviste con tu Hijo Jesús antes de la fundación del mundo. Lo elegiste, Señor, para darnos vida eterna, para elegirnos antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque con ella aprendemos de ti, te conocemos y sabemos para qué nos creaste y qué quieres que hacemos, Señor. Es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, tu palabra, Señor. Y aquí esta noche estamos reunidos, Señor, para aprender de tu palabra a través de nuestro hermano Martín. Te agradecemos, Señor, y bien por la vida de cada uno de los que están conectados y los que se van a conectar, Señor. Te pido y florezca, Señor, en sus vidas, Señor, esta palabra, este aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Bienvenida, hermana Estela, hermana Day. Gusto en verlas. Dios les siga bendiciendo grandemente. Qué bueno que se pudieron Bendición, hermano. conectar. ¿Qué tal, hermana Estela? ¿Cómo está? Hermana Bendición, Day. hermano. Gracias a Dios. Vamos a comenzar, amadas hermanas y hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a tener nuestra lección del día de hoy de la creación a Cristo. Estamos en la página 65 del Discipulado Digital de la creación a Cristo. Y recuerden el versículo clave de esta lección. El versículo clave de todas las lecciones de la creación a Cristo es Génesis 3, verso 15. El protoevangelio, el anuncio preliminar, la primera vez que apareció el plan de salvación de Dios en la creación, ¿verdad? Cristo en el Antiguo Testamento, Génesis 3, 15. Dios le da la sentencia profética al diablo y promete un Salvador, el hijo de una virgen. Pondré enemistad entre tu simiente. Ella te herirá en la cabeza, que es una herida mortal, donde Cristo apareció para deshacer las obras del diablo en la cruz. Y tu simiente le herirá en el calcañar, que es donde atravesaron los clavos, los pies y las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice aquí en nuestro discipulado digital de la creación a Cristo, podemos aprender a creerle a Dios por medio de esta tragedia tan horrible. Dios no ha cambiado, Él todavía requiere que confiemos en Él. Todavía juzga el pecado, todavía mantiene sus promesas. El Señor liberó a su pueblo tal como lo había prometido. Dios castigará a aquellos que luchan contra Él, como el faraón. Pero Él mostrará su misericordia y dará paz a aquellos que confían en Él. En el plan escatológico de Dios, por ejemplo, los estudios de los jueves, ¿verdad? Hemos estudiado el retorno de Jesús, la segunda venida, no el arrebatamiento, sino el regreso de Jesús con su iglesia para inaugurar el reinado milenial, la dispensación del milenio. Y ahí podemos ver cómo ahora tiene sus vestidos teñidos en rojo, pero no es por la sangre que derramó en la cruz, cuando apareció por primera vez hecho carne, el león hecho cordero. Ahora no viene como cordero en el retorno, viene como el león de la tribu de Judá, y ve los cielos abiertos, el apóstol Juan, y uno que baja montado en un caballo blanco que con justicia juzga y pelea, y su nombre es el fiel y el verdadero. Y tiene escrito en su muslo el verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, toda esa sangre que está manchada en sus vestiduras es la sangre de sus enemigos. Así como Él apareció por primera vez para quitar nuestros pecados, en el retorno, en la segunda venida, no en el arrebatamiento, Él aparece, pero juzga a todas las naciones. Así como Él extendió su plan de salvación a los 4 puntos cardinales de la tierra y por eso murió en una cruz, en su segunda venida, Él toca el monte de los olivos, de acuerdo a lo que dice Zacarías 14, y extiende el juicio a todas las naciones en los 4 puntos cardinales de la tierra. Ya no viene como un salvador, viene como un juez que con justicia juzga y pelea. Esto es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque Dios no puede ser injusto consigo mismo. Así como Él es muy paciente y no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como nos enseña 2 de Pedro capítulo 3, Él también llegará el momento en el que tendrá que aplicar su justicia a toda su creación y tendrá que atar al diablo por 1000 años y tendrá que inaugurar su reino milenial, pero también va a inaugurar el lago que arde con fuego y azufre con el anticristo y la segunda bestia, el falso profeta. Entonces no podemos nosotros solamente estudiar el amor y la justicia y la gracia y la misericordia de Dios, ignorando que también Él tiene que aplicar juicio a las naciones y a todos los que se rehúsan a creer en su regalo de salvación.
Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice aquí en nuestro estudio, el Señor liberó a su pueblo tal como lo había prometido. Dios castigará a aquellos que luchan contra él, como el faraón, pero él mostrará su misericordia y dará paz a aquellos que confían en él. Nosotros tenemos una paz posicional, los hijos del reino, los que estamos puestos en Cristo. ¿Y cómo ser hijo del reino? ¿Cómo estar puesto en Cristo? Realmente no tenemos que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Simplemente tenemos que arrepentirnos de creer que éramos buenas personas, arrepentirnos de tratar de justificarnos por medio de nuestras buenas acciones, arrepentirnos de pensar que podía entrar al cielo vestido del ropaje falso de mis buenas acciones y confiar totalmente en que la muerte de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es lo único que me puede dar la vestimenta celestial superior a la justicia de los escribas y los fariseos que Cristo mismo habló en Mateo 5:20. Y solamente a través de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y derramó la vida de su sangre para emblanquecer nuestras almas de toda maldad, resucitando al tercer día a nuestro favor, es lo único que nos puede dar entrada gratuita y generosa al reino de los cielos y convertirnos en hijos de Dios, solamente recibiendo a Cristo y creyendo en su nombre. Él ya lo hizo todo en la cruz. Su sacrificio sustitutivo es perfecto y satisfactorio al Padre. Y somos aceptos en los términos de Cristo, de su obra redentora en la cruz y su poderosa resurrección. Esa es la única forma de nacer de nuevo, la fe en el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Entonces es importante aclarar cada vez que se pueda el Evangelio, ¿verdad? Puede ser que alguien que esté escuchando algún estudio o esté dentro del grupo de creyentes o en la plática, todavía no esté seguro de su salvación, todavía no esté seguro de a dónde iría si muriera hoy, todavía sigue teniendo esperanza en su corazón de salvarse por sí mismo, por sus buenas obras o por medio de una religión, ignorando que solamente es a través del sacrificio de Cristo que podemos ser salvos. Solamente a través de la sangre del Cordero podemos ser vencedores, ¿verdad? No a través de nuestra propia justicia, que es por medio de la ley, sino a través de la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por fe, no por obras. Entonces, ahora podemos ver más sobre la paz con Dios. ¿Qué es la paz con Dios? No es lo mismo tener la paz de Dios que tener la paz con Dios. La paz posicional ya la tenemos con Dios. Dios ya no nos ve como sus enemigos. Ahora Él nos ve como sus amigos. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Y vamos a ver el Evangelio en sus tres elementos indispensables: muerte, sangre y resurrección de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. En cada libro del Nuevo Testamento va a estar escondido el Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, alumbre nuestros ojos de nuestro entendimiento para que nos dé discernimiento y podamos ver el Evangelio escondido en cada carta de la Biblia, en cada epístola, en cada libro del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Porfa, amada hermana Marta, ¿lo quieres compartir? Sí, Señor. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Muy importante, amadas hermanas y hermanos. Una cosa es tener la paz con Dios, que Dios ya no me vea como un enemigo condenado al infierno, que estoy separado de su presencia a causa de mi pecado, porque mi pecado ya fue puesto en el cuerpo de Jesús. Él ya redimió mi alma de la maldición del pecado. Cristo ya pagó el rescate de nuestras almas con el precio total de su sangre, pecados pasados, presentes y futuros. Entonces Dios ya no ve ninguna enemistad entre mí y Él, porque Cristo ya nos reconcilió en la cruz.
ya nos reconcilió en su cuerpo de carne, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, como nos dice Colosenses 1, versículo 22. Posicionalmente ya tenemos la paz con Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Pero esta paz posicional tiene que trasladarse a nivel condicional. ¿Qué quiere decir esto? En mi diario vivir, en mi andar diario. Porque aquí en la tierra voy a tener leves tribulaciones, comparables con la gloria que ha de manifestarse en Cristo Jesús, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a tener pruebas. Si caminamos en la carne por un tiempo muy prolongado, vamos a ser disciplinados por nuestro Padre Celestial. Vamos a tener pruebas duras, circunstancias difíciles de soportar. Y entonces esa paz posicional que tengo con Dios, paz con Dios, en donde Él ya no me ve como su enemigo, sino que ahora hemos hecho las paces con Dios por medio de Jesucristo, y ahora no solamente somos sus amigos, sino somos sus hijos. Recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces esa paz posicional tiene que transferirse a nivel condicional, aquí en las circunstancias que estoy atravesando cada día, sin importar si son enfermedades, dificultades financieras, enemigos peligrosos escondidos por ahí, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, etcétera, etcétera. Familiares inconversos que no quieren recibir a Cristo, que tal vez son duros de corazón, de dura cerviz. Y eso es una prueba muy difícil, porque tú sabes que si mueren sin Cristo van a ir al infierno. Entonces, esa es una prueba muy difícil. Eso es algo muy agobiante y desgastante si no descansamos en Cristo. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. En el griego original, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la seguridad, la certidumbre total. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que Dios te prometió en su palabra. Es una fe en los hechos basados en la Escritura, no una fe ciega basada en la imaginación del creyente. Por ejemplo, los católicos, los mormones, los testigos sin Jehová, las religiones, ellos tienen fe. La pregunta ¿es una fe bíblica la que ellos tienen? Ya sabemos la respuesta. Es una fe basada en los hechos escriturales de la palabra de Dios, no una fe basada en el pensamiento del hombre, ni siquiera una fe basada en la imaginación del creyente. No es una fe como la filosofía del mundo te enseña con la ley de la atracción. Tú piénsalo, persiste en pensarlo hasta que se haga realidad. Esas son tonterías, esas son doctrinas diabólicas. La fe es basada en los hechos escriturales de la Biblia. Si ustedes ven, en cada vez que se nombra un héroe de la fe, por la fe, Abel, por la fe, Noé construyó el arca, por la fe, Moisés tenía puestos los ojos en las riquezas de Cristo y no en las riquezas del faraón, por la fe. Y siempre dice esa palabra, nunca dice por la obediencia, nunca dice por guardar los mandamientos, siempre dice por la fe. Y el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible, no difícil, imposible, agradar a Dios. Lo que más le desagrada a Dios es que no le creamos. ¿Por qué creen ustedes que no dejó entrar a Moisés y Aarón a Canaán, la tierra prometida donde fluye leche y miel? Que es un cuadro físico de la Canaán celestial, los lugares celestiales. Porque no le creyeron a Dios. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Vamos a Números capítulo 20. Lo que más le agrada a Dios, amados hermanos, es que le creamos. Lo que más le desagrada a Dios es cuando no le creemos y dudamos de su palabra. Eso le disgusta a nuestro Dios. ¿Ustedes por qué creen que nuestros hijos desobedecen a sus padres? ¿Por qué creen ustedes? Si yo le digo a Mardoqueo, a mi hijito de 5 años, hijito, no juegues pesado con tu perrita, la vas a desesperar y te va a morder. Si él no me cree, va a seguir molestando a la perrita hasta que le va a colmar la paciencia y le va a dar un mordidón. Hijito, no metas tu mano, no juegues en las conexiones de electricidad, te va a dar un toque y te puede pasar algo. ¿Y qué hacen ellos? No te creen y lo hacen y sufren las consecuencias. Nosotros a mayor escala nos pasa lo mismo con Dios, nuestro Padre Celestial. No le creemos y experimentamos las consecuencias de no creerle a Dios. La fe produce obediencia, pero cuando no le creemos a Dios no va a haber obediencia.
va a pasar lo contrario. Vean lo que dice Números capítulo 20. Y vean qué le dice Dios a Moisés y a Aarón. No le dice por cuanto no me obedeciste, por cuanto no guardaste mi mandamiento. No les dice eso, hermanos. Les dice por cuanto no creísteis en mí. Puede quedarles de tarea, si ustedes gustan, leer el capítulo completo de Números 20 para que vean bien la historia completa. El trasfondo de este capítulo es que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que le hablaran a la roca del pedernal y él les sacaría aguas para que todo el pueblo de Israel y sus bestias bebieran y satisfacieran su sed. Pero ¿qué hizo Moisés y Aarón? Se enaltecieron, se unieron a la rebeldía del pueblo de Israel, llamándoles rebeldes cuando Dios no les dijo que les llamaran rebeldes, solo les dijeron que reunieran a la congregación de Israel y les dijeran que Dios les iba a sacar agua de la roca y que le hablaran a la roca y que Dios iba a hacer la obra. Pero ellos se exaltaron y pretendieron robarse la gloria de Dios porque no le creyeron a Dios y presumieron, no sacaremos nosotros aguas del pedernal. Y no era el poder de Moisés y de Aarón, era el poder de Jehová quien iba a hacer ese milagro. Vean, Números capítulo 20, versículo 10. Permítanme leerlo, amados hermanos. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Eso Dios no le dijo que hicieran. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Tampoco Dios dijo que presumieran que ellos con su propio poder iban a hacer esto, y lo hicieron. Vean el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Tampoco Dios les dijo que golpeara la peña, le dijo que le hablara. La roca es una figura de Cristo, 1 Corintios 10:6. Ya con antelación había golpeado la roca y había salido agua, representa la crucifixión de Cristo. Ya Cristo murió una sola vez, no puede volver a ser crucificado. Ahora solamente le tienes que hablar. Ahora que ya Cristo fue crucificado, no tienes que estar recibiendo a Cristo a cada rato. Murió una sola vez por nosotros, ya lo recibiste una vez, ahora solo háblale. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16:24? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid en mi nombre y se os dará. Si tú estás recibiendo otra vez a Cristo como tu único y suficiente Salvador, es porque no creíste la primera vez, estás dudando de la salvación de Dios. Ahora, no estoy diciendo que si no estás seguro de tu salvación, no lo hagas. Claro, si no estás seguro de que tienes vida eterna en Cristo Jesús, recíbele. Hay muchos falsos conversos que pueden ser rescatados por el Señor. Hay muchas personas que han entrado en iglesias donde predican mala doctrina y no les predican el evangelio. Ahora, vean lo que dice el versículo. Golpeó la peña, versículo 11, con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. Dios es fiel a su promesa. Él de todas formas hizo salir agua porque Dios no falla a sus promesas. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Y bebió la congregación y sus bestias. Pero vean el versículo 12. Lo que más le disgusta a Dios es cuando nosotros no le creemos. Y lo que más le gusta a Dios es cuando nosotros le creemos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no obedecisteis, dice así, hermanos, por cuanto no obedecisteis. Véanlo. ¿Qué dice ahí en el versículo 12? Por cuanto no creísteis. No dice por cuanto no obedecisteis. Por cuanto no creísteis. ¿Qué es lo que más le desagrada a Dios? Que no le creamos. Por cuanto no creísteis en mí, ¿para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos, porque él es fiel. Él de todas formas les sacó agua, pero no entraron a la tierra prometida ninguno de esa generación, con excepción de Josué y Caleb. ¿Y saben ustedes por qué Josué y Caleb sí vieron la tierra prometida? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Si lo que más le desagrada a Dios es que no le creamos, entonces, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? ¿A quién le gustaría participar? La obediencia o que tengamos misericordia, porque te acuerdas que en un versículo dice que misericordia quiero y no, ¿cómo es que se llama? Y no juicio. Que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, misericordia quiero y no... Bueno. Ok. Está bien. Va de nuevo la pregunta. Ya, la obediencia, sí. Es que ya estoy viejita y se me olvidan las cosas. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl que a Dios le importaba más la obediencia que los sacrificios. Ajá. Fíjense bien la pregunta, hermanos. Josué y Caleb. Agrada a Dios es que le creamos. Amén, amén, hermana Estela. Eso es. Aquí tenemos a Aarón y a Moisés que obedecieron a Dios,
Pero ese tipo de obediencia no agrada a Dios porque no va acompañada de fe. Lo que más le agrada a Dios es que le creamos. Josué y Caleb vieron los gigantes tremendos que los podían aplastar y eran como langostas delante de ellos y a ellos también les parecían como langostas. Pero fueron los únicos 2 espías que le creyeron a Dios y llegaron y animaron al pueblo de Israel a entrar a la tierra que Dios les iba a dar. Y todos los demás espías, ¿qué dijeron? No, hay gigantes ahí, nos van a aplastar. No, hay guerreros muy fuertes, hay muros. Y empezaron a desanimar al pueblo. Lo que más le desagrada a Dios es que no le creamos y por eso esa generación no entró a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb sí le creyeron a Dios y lo que más le agrada a Dios es que le creamos y por eso ellos sí se les permitió entrar a la tierra prometida. Moisés no perdió su salvación, solamente que Dios no lo dejó entrar a Canaán y nada más lo dejó que lo viera de lejos. Ahí en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, podemos ver a Moisés con Elías, ¿verdad? Pero ahora, importante, fíjense bien, el engaño de la obediencia sin fe es muy común en nosotros. Ese versículo que nos compartió la hermana Marta, el profeta Samuel le dice, ¿acaso Jehová se deleita en sacrificios y en holocaustos? ¿No es una ofrenda mejor a Jehová que le obedezcáis, que tengáis misericordia? ¿Y qué le respondió Saúl? Pero si yo obedecía a Jehová, yo maté a todos, nada más dejé vivo al rey y a su esposa, y los animales que dejé son sacrificios para Jehová. Eran puras mentiras. Él hizo eso porque tenía miedo del pueblo. Él obedeció a Dios en sus propios términos y no pudo obedecer a Dios como a Dios le agradaba porque él no le creyó a Jehová. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque tú te esfuerces por obedecer a Dios, esa obediencia no vale para Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solo la fe verdadera produce obediencia agradable a Dios. Y en el caso de nosotros los creyentes, solamente la fe de Cristo va a magnificar a Cristo en nuestros cuerpos. Solo la fe de Jesús va a producir la vida de Jesús en nosotros. Y Jesús es 100% obediente. Pero ojo, sin fe es imposible que esto se cumpla en nuestras vidas. No importa cuánto te esfuerces por obedecer a Dios, terminaremos siendo como ese fariseo hipócrita que oraba consigo mismo y se sentía muy obediente porque daba los diezmos de todo, compartía limosnas con los pobres y se sentía justo y contento consigo mismo y menospreciaba al publicano porque era ladrón y pecador. Y el Señor dice que el publicano bajó justificado a su casa antes porque le creyó. Creyó que era un pecador y que necesitaba un salvador. No quería ni levantar su vista al cielo. Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Y el otro no reconocía su pecado, pensaba que era muy obediente. Entonces, siempre hay que tener en mente eso, hermanos. La parte más importante de la ley mostraba la fe, la misericordia, la justicia, no la obediencia, sino la fe. Inclusive los sacrificios del templo que hemos estado estudiando representaban la fe en el Mesías prometido, en el verdadero Cordero Pascual. Dice aquí en nuestro estudio. Perdón, hermana Estela, habías levantado la mano, perdón, hermana. Adelante, hermana. Amén. Enoja a Dios cuando lo que no le creen a Él. Amén, hermana. Es lo que más le desagrada. Miren, nosotros podemos fallar muchas veces. Porque a nosotros nos enseñan, que Dios se enojó con Adán y Eva por la desobediencia. Entonces, no es tanto la desobediencia, sino lo que no le creen a Dios. Amén. Y le creen al diablo cuando Dios le dice, Ajá. Exactamente, hermana Estela, amén. Bien. Eso, miren, llegar a ese punto es algo que hay que darle la gloria a Dios. La desobediencia no es lo que produjo la separación con Dios. Para que pudiera haber desobediencia, primero tuvo que haber incredulidad. Cuando le creen al diablo, desobedecen a Dios. Cuando le crees al diablo, las cosas del diablo, cuando le crees a Dios, las cosas del diablo no tienen efecto en tu vida. Dios les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos deberían haber creído a Dios, pero se acercó la serpiente mala a Eva y puso en tela de juicio la palabra de Dios. Entonces Eva le creyó al diablo en vez de seguir creyendo y confiando en Dios. Y por ende el marido come también del fruto de la ciencia del bien y del mal y entra a la muerte espiritual a la humanidad y después la muerte física.
Entonces el pecado entró por la incredulidad produjo la desobediencia, y entonces ahí sí la desobediencia de un solo hombre mató a toda la humanidad, como dice el libro de Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 18, lo dice con mucha claridad. Entonces la incredulidad produce desobediencia, por lo tanto la fe produce obediencia. Vamos a ver un texto más, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 18. Un ejemplo muy claro lo estuvimos estudiando con Abel y Caín también. Recuerden que ambos obedecieron a Dios. Ambos llevaron una ofrenda. En ninguna parte de la Biblia dice que Caín llevó lo más feo y lo podrido de sus cosechas. No dice eso la Biblia, hermanos. Probablemente llevó lo mejor. ¿Pero unas verduras y unas frutas tienen sangre? No. Él llevó lo mejor de sus buenas obras y Dios no las aceptó. Abel creyó que era un pecador y que había heredado la maldición del pecado de sus padres, Adán y Eva, y creyó la promesa de esperanza con la que sus padres salieron del huerto del Edén, que el hijo de una virgen vencería a la serpiente y lo salvaría. Y él salió con esa esperanza porque sus padres fueron quitados sus delantales de higuera y vestidos con pieles de animales inocentes, corderos. Entonces Abel ofrece 2 corderos por el pecado de sus padres que él también había heredado. Y él creyó que necesitaba un Salvador, y esa fe es la que le agrada a Dios. Caín ofreció lo mejor de sus cosechas, sus buenas obras, su propia justicia, no una ofrenda líquida de sangre, y no fue agradable a Dios su ofrenda, porque no era una ofrenda de fe. Por eso Abel aparece en los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Ahora miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. A Dios no le agrada cuando no le creemos. Dios le gusta que le creamos, no que no le creamos. Uno puede estar obedeciendo a Dios de forma farisaica, sin fe, y Dios ve la intención del corazón. Ese tipo de obediencia no le agrada a Dios porque no va acompañada de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, imposible, dice la Biblia, ¿verdad? Hebreos 11:6. Ahora miren, ya para terminar nuestro estudio. Sin embargo, Moisés les declaró: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. La batalla no es nuestra, es de Dios. Aquí no importaba qué tan obedientes querían ser los israelitas, no era con su propia fuerza y obediencia que iban a vencer a los egipcios. Era Dios quien había abierto el mar rojo en un principio, quien lo iba a volver a cerrar y a sepultar al ejército del faraón. Jinete y caballo echó a la mar, esa preciosa alabanza que cantamos en las congregaciones, ¿verdad? Entonces vean que la fe correcta, la fe bíblica, es lo que agrada a Dios. No la fe en un Jesús diferente de la Biblia, sino una fe en el Jesús correcto bíblico, el Jesús de la Biblia. Algunos predican a un Jesús diferente, de hecho hay un versículo que lo dice. Entonces es la fe correcta. Si tú le preguntas a un católico o a alguien religioso, oye, pero ¿tú crees que si tienes suficiente fe y reemplazas la gasolina que le debes de poner a tu automóvil por cáscaras de plátano, como la película de Volver al Futuro, va a arrancar y te va a llevar a tu trabajo? Y el católico religioso te va a decir, no, pues si tienes mucha fe, yo creo que sí, te va a decir, ¿verdad? Entonces le dices, ¿me permites hacerlo? Ahorita consigo unas cáscaras de plátano, le sacamos toda la gasolina a tu tanque de gasolina y introducimos la cáscara de plátano y tú tratas de tener toda la fe que puedas y lo arrancas. Ah, no, va a decir, hazlo en tu carro. Pero ¿no me decías que tú crees que es posible? No, pero pues, el instructivo, el manual del fabricante del coche dice use gasolina sin plomo, no dice usa cáscaras de plátano. Así que esa fe que tú tienes es falsa porque el manual del fabricante te dice lo que le debes de poner y tú debes de creerle al manual del fabricante, no a tu propio pensamiento. El manual del fabricante del universo dice que es a través de su Hijo Jesucristo que vas a poder ser salvo. Esa es la fe correcta, la fe bíblica. Si tú sustituyes la fe bíblica por tu propia fe, esa es una fe falsa. No importa cuán obediente pienses que eres a Dios, eso no puede agradar al Señor porque eso no proviene de la fe de Jesús. Esa es una falsa fe. Entonces, todos tienen fe, hermanos. Hasta los ateos tienen mucha fe para decir que Dios no existe.
Pero esa fe los va a llevar al infierno, porque esa no es la fe correcta, esa no es la fe bíblica. La fe bíblica nos muestra a Cristo y a este crucificado, que resucitó de los muertos y que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amados hermanos, hemos terminado por el día de hoy. No sé si alguien quiere comentar algo antes de cerrar en una oración. Hay el último versículo que usted ha leído, hermano, el de Hebreos 10, 37, 38, porque al venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. También lo tenemos en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, en el verso 2 y 3 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe, leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espera. Amén, hermana Estela. Acaba de encontrar usted, hermana, el arrebatamiento en la carta de Hebreos, escondido y profetizado en el libro del profeta Habacuc. Ahí está el arrebatamiento. Muchos piensan que el arrebatamiento no aparece en el Antiguo Testamento, pero a la luz del Nuevo Testamento podemos encontrarlo escondido ahí. Está. Ahí está la promesa del arrebatamiento. Y como el escritor de Hebreos, obviamente es el Espíritu Santo, conecta el arrebatamiento con la fe y enseña que el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, y lo dice después de decir que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, muy pronto, a la final trompeta, nadie sabe ni el día ni la hora, pero el Señor Jesús viene. Y el apóstol Pablo dice que el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor Jesús viene, maratnata, ¿verdad? Bien, hermana, gracias a Dios. Me da mucho gozo cuando el Espíritu Santo enseña estas cosas. Bendito el Señor. Pues hemos terminado, amados hermanos. Quisiera pedirle de favor a nuestro amado hermano Francisco o nuestro hermano Miguel, si nos pueden despedir en una oración. Sí, hermano. Adelante, hermano, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Permítanos estar aquí para glorificar tu nombre. Padre, sigue formándonos a la imagen de tu Hijo. Permitas que nos desviemos en falsas doctrinas, cosas vanas, para que tú sigas obrando en nosotros. Padre mío, te pido para que sigas formando a cada uno a la imagen de tu Hijo, para que más personas puedan ver tu luz gloriosa y que tu obra pueda transformar sus almas para la vida eterna. Padre, te pedimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Hemos terminado. Si Dios lo permite, nos vemos el jueves para nuestro estudio de escatología. Que la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos. Amén. Amén, Dios les bendiga. Amén. Hermano Alberto, hermana Marta, Chao, hermano. Bendiciones. hermana Mileiris, hermana Dey, hermano Juan, hermana Estela. Diles adiós. Chao, Dios hermano. los bendiga. Chao. Dios. Chao. Chao. Vean.